Bienvenidos a una nueva entrega del futuro de la educación, 10 temas cruciales, 10 capítulos. Hoy traemos un tema tan interesante como los temas que ya hemos tratado, ya vamos como para finalizando esta primera temporada de videos y conversaciones con los protagonistas de la educación en Colombia. Ya hemos hablado de cómo debería ser una reforma de la educación en Colombia, de educación a lo largo de la vida, de liderazgo femenino en la educación, también de los nuevos modelos de educación superior, de transformación digital, en fin, tantos temas que son importantes y relevantes para este tema que prácticamente no tiene, digamos, límites. Hoy nos convoca un tema muy interesante y supremamente importante en lo que tiene que ver con educación superior, porque sabemos que este proyecto del futuro de la educación en Colombia 2023 lo hemos querido centrar en educación superior, pero cuando hablamos de la etapa de educación superior sabemos que la educación superior tiene un momento previo, que es precisamente la educación media, y luego un momento posterior, que ya es la etapa laboral y toda esa educación continua o lo que llamamos educación para el resto de la vida, que también es supremamente importante. Y en esas etapas entra algo fundamental, que son las evaluaciones. Tenemos 3 invitados hoy a quienes quiero agradecer por estar acompañándome. Quiero presentarlos a ustedes. Está con nosotros Isabel Fernández, quien es consultora en educación y docente de la Universidad Externado de Colombia. Hola Isabel. ¿Cómo está? También está con nosotros Francisco Cardona, quien es el rector del Colegio Americano de Bogotá. ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto tenerte también con nosotros. Gracias, y está con nosotros Andrés Guerrero, director global de formación del Grupo Santillana, que también es de nuestra casa. Entonces, me alegra presentarlos, tenerlos hoy con nosotros para hablar de la incidencia de las evaluaciones en el futuro de la educación, que, como les decía, es un tema muy importante, teniendo en cuenta que en todo caso, en esa articulación entre educación básica, media y superior, es esencial abordar estos asuntos de las evaluaciones que se han vuelto tan importantes pues para los estudiantes y para los pasos que van hilándose, digamos, en este camino educativo que cada uno de nosotros tiene pues a lo largo de la vida, y que además estas evaluaciones también inciden en la permanencia que tienen o que tenemos las personas en el proceso educativo. Aquí quiero mencionar, para empezar con la conversación, 2 momentos claves que están en la educación y en estos momentos. Por una parte está la culminación de la educación básica y primaria, que está evaluada por las pruebas Saber 11. Y luego viene la finalización de la educación superior, que está evaluada mediante las pruebas Saber Pro. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la incidencia, vamos a hablar de qué hacer, de si sirven o no, y de todo pues lo que recoge este proceso tan importante en el sistema educativo. Entonces, vamos a empezar con una primera pregunta que quisiera extenderlos a todos ustedes, porque claro, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de pruebas, hay 2 factores que son determinantes y que siempre preocupan, digamos, a todos los tomadores de decisiones en la educación en Colombia, y son la permanencia y el acceso. Permanencia en la educación superior y el acceso a la educación superior, que están atravesados, digamos, por muchos factores socioeconómicos, culturales. Siempre el tema de la financiación impacta, pero también el tema de las expectativas en el mundo laboral, el tema de las demandas en el mundo laboral, de lo incentivados que se sienten los jóvenes una vez ingresan al sistema educativo superior, y con lo que se encuentran, si cumples con sus expectativas o no, que también es un recorrido muy interesante que hemos tenido a través de entrevistas con diferentes jóvenes de diferentes regiones del país. Entonces quiero empezar con una primera pregunta que quisiera como extenderles a todos para ir ambientando y dar un poco de contexto ya y entrar en el detalle, y es: ¿cuáles creen ustedes que son los factores que más inciden en la deserción de la educación superior? Cuando yo digo los que más inciden, no crean que esto es un examen, no tiene que completar cada uno correctamente la pregunta. Me gustaría como que cada uno destacara 1 o 2 factores para que no nos repitiéramos, porque, como decía, hay muchos factores que inciden. Entonces te voy a invitar, Andrés, a comenzar entonces con esta respuesta. Yo quisiera mencionar 2 factores fundamentales. Uno tiene que ver con las competencias que los estudiantes o con las que los estudiantes llegan a la educación superior. Y ese es uno de los elementos que en muchos casos generan un nivel de deserción alto.
Aquí yo creo que juega un rol fundamental la articulación entre la educación superior y la educación básica y media, es decir, alinear las expectativas que tienen las universidades frente a qué competencias deben tener los estudiantes para que puedan tener éxito académico a un nivel, digamos, esperado. Y el otro tiene que ver con el tema vocacional, y es cómo logramos que nuestros estudiantes lleguen muy bien orientados a la universidad para que esa permanencia se logre dar. Y yo creo que aquí también se pueden trabajar diferentes estrategias, entre ellos optimizar ese acompañamiento vocacional a los estudiantes en el colegio, pero también tener otro tipo de prácticas, como que el estudiante tenga la posibilidad de conocer la empresa, el entorno exterior, para saber qué se espera, qué se necesita, y de esa manera tener, digamos, toda la información necesaria para seleccionar la carrera que es la que es correcta y que le permita tener éxito en la educación superior. Funcionan, a propósito, Andrés, de lo que estás comentando, funcionan esas ferias también, me imagino, que hacen algunas veces. Yo recuerdo que cuando uno estaba en bachillerato lo llevaban a esos espacios donde estaban toda la oferta de todas las programas universitarios que ofrecían las diferentes instituciones de educación superior. Funcionan como una perspectiva inicial de manera muy general de las diferentes opciones que tú tienes. Sin embargo, debería ser algo que se trabaja desde mucho antes para que tengas la posibilidad de procesar toda la información y de tener, digamos, todos los datos que necesitas para poder llegar a la universidad con una decisión que sea sólida y que te permita tener ese éxito que se requiere en la universidad. Claro. Isabel, ¿qué otros factores crees que inciden ahí en la deserción? Bueno, además de los que destacó Andrés, ya que son fundamentales, porque realmente si hay una escasa preparación en la educación básica y media, obviamente pues las posibilidades de éxito en la educación superior se ven mermadas. Entonces esto es un aspecto muy importante y que debería trabajarse pues no solo en los últimos años de la media, sino desde la misma básica primaria, ¿por qué no? Claro. O sea, no para decirles desde el comienzo tú vas a ser ingeniero, vas a ser matemático, qué sé yo, sino poder darles todas las orientaciones buscando sus fortalezas, porque cada persona aprende distinto, aprende de distintas maneras, y entonces si hay alguien pues más orientado hacia las matemáticas, entonces poder explorar por ese lado pues estas áreas de conocimiento para que pueda luego pues seguir en educación superior con algo que en el que se sienta pues muy competente, pero que además tenga pues esa vocación, que esto es muy importante, el factor de la vocación, porque por mejor que sea una persona en matemáticas, si no le gusta esa área, pues seguramente podría ser un profesional frustrado. Destaco también pues que sabemos que hay un tema también de acceso por la cuestión de recursos, pero yo creo que en los últimos años ha habido pues unas estrategias, unos programas gubernamentales, tanto a nivel nacional como de secretarías de educación, para apoyar el acceso a la educación superior a través de subsidios, programas de becas o becas condonables que permiten pues que este joven y esta joven puedan tener pues este acceso, y además no solo para pagar su carrera o pues el semestre, sino también para su manutención, porque muchas veces pues pagaron la matrícula pero no tienen con qué tomar el transporte o adquirir los materiales. Entonces este es un factor que hay que ponerle también mucha atención si queremos asegurar tanto la cobertura como la permanencia de los estudiantes y evitar la deserción en educación superior, que sigue siendo muy alta. Sí, de acuerdo. Bueno, cuéntanos cómo es tu mirada también desde el colegio, que además este panel es interesante porque tiene, digamos, la mirada desde la universidad, la mirada de un experto global y la mirada desde el colegio. Claro, es muy importante, Juliana, decir que el problema de la deserción en Colombia es supremamente relevante. Toda vez de que, según datos de FEDesarrollo, de cada 100 estudiantes que ingresan a primero de primaria, solamente terminan la media, es decir, se gradúan en bachillerato el 44 estudiantes. O sea, tenemos allí una deserción de más del 50% de los estudiantes que inician sus estudios de básica primaria. De ese 44%, de esos 44 estudiantes, la tasa de transición inmediata a la educación superior es del 39.7%. ¿Sí? Promediémoslo en un 40%. Es decir, que estamos hablando de que de esos 44 solamente pasarán 18 a la educación superior en el mejor de los casos. Y de esos 18, la tasa de deserción en educación superior está aproximadamente en el 50%. Es decir, que solamente pasarán 9 estudiantes, culminarán su proceso de educación superior. Imagínate. En resumen, de 100 estudiantes que ingresan a primero de primaria, solamente van a terminar 9 en educación superior.
¿cierto? Entonces tenemos unos márgenes bastante delicados en eficiencia y en eficacia de educación, y eso tiene todo que ver con las inversiones que hagamos nosotros en educación superior. Entonces no es un tema menor y los felicito por esa preocupación o por poner este tema que considero que es realmente relevante, el de la permanencia. Y complementando las participaciones anteriores con las cuales estoy de acuerdo, creo que pues un tema es el de fortalecer los temas académicos, es decir, a la educación superior siempre se queja mucho de los estudiantes que llegan sin las competencias suficientes y necesarias para continuar, y ese es uno de los grandes factores de deserción según las instituciones de educación superior. El otro factor, efectivamente, como bien lo mencionaba Isabela, son la formación o la orientación socioemocional y socioocupacional también. Mencionaba ahorita Andrés, y que tú lo preguntabas, que era muy importante estas ferias con universidades, pero también es muy importante que los estudiantes en esa orientación profesional que vayan a recibir visiten también las empresas, cómo es en el mundo del trabajo, para mirar la pertinencia de la educación en esos temas. Y por último, esos temas de financiación. Los países que han logrado romper los temas de cobertura, la tasa de cobertura en Colombia está en el 55%, es decir, 20 puntos por debajo de la cobertura de los países de la OCDE. Nosotros tenemos 2.466.000 estudiantes en educación superior, tenemos 2 millones por fuera, y la forma en la que hicieron esos países de la OCDE, de los países industrializados, porque también se encontraron con esa limitante presupuestal, fue hablar de una financiación contingente al ingreso, ¿cierto? Que creo que es una de las formas que tenemos que estudiar nosotros para vencer precisamente esas limitantes presupuestales para lograr eso. Y hay otras causas que pueden ayudar a los temas de permanencia, falta de motivación, también situaciones de seguridad también en territorio, la falta de oferta de programas en todo el territorio nacional, no solamente concentrados en el nivel urbano. Para eso programas como PEAMA de la Universidad Nacional son supremamente relevantes, y hay otros que vienen trabajando también como la Universidad de los Andes, yendo al territorio, ¿cierto? Yo creo que el tema no es crear más instituciones de educación superior, sino aprovechar las que hay y extenderlas, llevarlas al territorio con alta calidad. Creo que eso puede ayudar mucho. Claro, que eso, ahí tocas un tema que es muy importante, que es todo el tema de la regionalización y ampliar el alcance de la educación a todo el territorio nacional, pero con calidad, que no se trata de llegar a todos los rincones del país, sino de llegar con calidad. De acuerdo. Me están pidiendo una pausa aquí, vamos a ver qué. Tota, no te oí. Ok, que van a acomodar un micrófono. Pero se oyó perfecto. Sí, pues sí. Lo que pasa es que mira, se está cayendo. Ok. Nos dimos cuenta adentro, entonces. Bueno. No te preocupes. Listo, señorita. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y de allá escuchan? ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Me quedo quieta. Que sigue. ¿Te acuerdas que es el tema que sigue? Es el de acceso, que te lo va a hacer a ti la pregunta. Ok. ¿Acceso a la educación superior? ¿O? En todo el territorio nacional. Vale. En todo el territorio. Ok, claro. Sí. Listo, díganme cuándo. Bueno, entonces voy a seguir contigo, Francisco, a propósito de lo que estamos hablando, porque eso es un tema que tiene toda la relevancia. Ahí nos diste muchos números, seguramente la deserción en zonas urbanas es muy distinta a la deserción en zonas rurales, así mismo como el acceso. Entonces, la pregunta en este punto sería, ¿cómo podríamos mejorar el acceso y la cobertura a la educación superior en todo el territorio nacional? Muy bien. Mira, antes de eso quiero mencionar que la principal herramienta de movilidad social que tiene una nación es la educación. Claro. Pero no cualquier tipo de educación, es la educación de calidad. Y por eso es tan importante pensar en acceso con equidad a una educación de calidad, no a cualquier tipo de educación. Y por eso creo que los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Educación en cuanto a lograr la mayor cantidad de instituciones de educación superior acreditadas es supremamente relevante para generar equidad
en el país. La equidad y la justicia social pues son la semilla y el factor más importante de la paz de una nación. Dicho esto, es importante entonces decir que es necesario que las instituciones de educación superior con programas de calidad o acreditadas en alta calidad puedan ir a territorio. Ir a territorio, mencionaba anteriormente el programa PEAMA, lo que está haciendo la Universidad de los Andes también, apadrinando aquellas instituciones de educación superior que de pronto ahorita no están acreditadas, pero ayudando a acreditarlas. Entonces las instituciones de educación superior acreditadas deben de apadrinar a esas instituciones que están en ese proceso para acreditarlas, las que están en la región, y así poder ofrecer cada vez más programas de educación superior de alta calidad. Ahora bien, no podemos olvidar de que Colombia es un país donde el 70% de sus de sus egresados en educación superior o en educación terciaria son de carreras universitarias, ¿cierto? Y solamente el 30% de programas técnicos o tecnológicos. Esa pirámide usualmente en los países industrializados es invertida, es decir, el 70% de la formación de estos países es en programas técnicos y tecnológicos, y solamente el 30% en programas profesionalizantes o programas de educación superior. ¿Por qué menciono esto? Porque es que en Colombia, y creo que en América Latina, tenemos como una aversión a ese tipo de programas técnicos o tecnológicos, creyendo que son de menor calidad o que valen menos. Y eso creo que es un paradigma, un sesgo que tenemos como nación. Eso hay que cambiarlo. Los programas técnicos y tecnológicos son programas muy buenos, de corta duración, que cada vez más ahorita los jóvenes están buscando programas que sean más cortos y puedan ingresar al mundo del trabajo. Hay programas técnicos y tecnológicos de muy buena calidad, cuyos egresados salen a ganar más dinero o a devengar mayores salarios que inclusive egresados de la educación superior. Entonces, creo que el país tiene que volver a estudiar la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones del sistema de educación terciaria en nuestro país, que es una educación que está pensada para que sea pertinente, es decir, para que impacte la productividad y la competitividad de las empresas y de las regiones. De esa manera, entonces, vamos nosotros también a ofrecer programas en territorio que sean pertinentes, que respondan a los retos y los desafíos que se plantean en el territorio, y poder entonces ofrecer una educación de alta calidad porque es pertinente. Sí, sabes, Francisco, que ese tema que tocas de técnico y tecnológico es tremendamente importante, y quiero aprovechar para invitar a todas las personas que están escuchando este podcast a que revisen los diferentes temas que tratamos en toda la temporada de 10 temas cruciales, 10 capítulos, porque allí hay uno precisamente dedicado a la educación técnica y tecnológica, que hacia la cual Colombia tendría que dar el salto, tal como lo estás exponiendo, porque todo lo que tiene que ver con educación para el trabajo y entender, ahí se analiza qué es lo que ha pasado en Colombia y por qué no hemos terminado de dar ese salto, pues que sería muy necesario y que nos garantizaría, como tú dices, un cubrimiento mayor. Vamos a seguir entrando en materia, Isabel, de nuestro tema, que es la incidencia de las evaluaciones, y me gustaría preguntarte a ti si las evaluaciones que mencionaba antes, la prueba Saber 11 y la prueba Saber Pro, y seguramente las demás evaluaciones que se hacen, digamos, en toda la línea de educación, si son realmente útiles, qué miden, qué deberían medir, si en realidad aportan, digamos, a la calidad, al fortalecimiento del sistema educativo del país. Sí, y destaco una cosa inicialmente. Colombia es uno de los países latinoamericanos que mayor tradición tiene en evaluaciones de este tipo. Desde 1968, Colombia aplicó lo que ahora se conoce como Saber 11, pero que antes era el examen de Estado, el examen del ICFES. Y estas pruebas han tenido siempre una aproximación hacia lo que es la calidad de la educación. Obviamente, ninguna prueba estandarizada, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, evalúa todo.
pero evalúa aspectos esenciales, y en eso sí, el país, y a través del ICFES, ha dado un salto muy importante en términos de alinear las evaluaciones desde las pruebas que se aplican para los estudiantes de tercer grado, en quinto, en séptimo, en noveno, en 11, y en la educación terciaria, porque hay también una evaluación que es Saber TIT, técnico y tecnológico, y Saber Pro. Y aquí hay una ventaja también adicional. Con los resultados de Saber 11 y de Saber Pro, el ICFES estima unos valores agregados de cuánto la educación superior o la educación terciaria le está aportando al estudiante en el desarrollo de sus competencias básicas. Por ahora lo analiza en lectura crítica, en matemáticas y en inglés, pero sí ya hay unos informes que muestran cómo en estos últimos, desde 2017 básicamente, en los últimos años, cómo en algunos programas como contaduría pública, algunas ingenierías, psicología, inclusive la misma medicina, se generan unos valores agregados en términos de estos aprendizajes básicos. ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo que se evalúa en cada uno de estos momentos? La comprensión de lectura o lectura crítica, lenguaje, matemáticas, que básicamente es razonamiento, capacidad de solucionar problemas, competencias ciudadanas, que tiene que ver pues con el conocimiento que tienen los jóvenes, los niños, sobre la estructura del Estado, sobre cómo están estructurados sistemas como de participación, la toma de perspectiva hacia lo social, ciencias naturales, y también en Saber Pro se aplica una prueba de comunicación escrita, donde también el joven pone pues en juego ahí su capacidad de presentar y plantear unos argumentos y conectar estos argumentos y sustentar un punto de vista. Entonces, y estas pruebas o estos temas sí están asociados con las competencias básicas que debe tener cualquier persona, independientemente si estudia una carrera técnica, una carrera tecnológica, una carrera profesional, porque esto se le va a pedir luego en el mundo productivo. Muchas veces pues una empresa no pide tanto que sepa, pues o sea, lo especial, pero sí que sepa comunicarse, porque cuando se comunica bien puede trabajar en equipo con el otro, que tenga unas buenas capacidades para entender al otro y ser empático, porque eso también va a facilitar la interacción y la convivencia y razonamiento. Entonces sí, estas pruebas son muy útiles, evalúan y nos ayudan a tomar decisiones. Sí, casi como si retara a los mismos jóvenes de una vez en una especie de preparación para el mundo, pues, como si los fuera formando para el mundo, para lo que se van a enfrentar en la universidad y luego en la vida laboral. Sí, porque algunos años uno escucha en radio: Colombia se rajó en las pruebas Saber Pro, Colombia superó las expectativas en las pruebas Saber 11, y no sé si el público entiende también eso, qué significa y cuál es el impacto real que tiene ya en términos de número de estudiantes que pasan en la universidad, de números de estudiantes que salen bien preparados ya para la vida laboral. Entonces es interesante también entender que no solamente se están formando para eso, sino en realidad es como para la vida, o sea, como que los reta y los esfuerza a que tomen decisiones correctas en ciertos asuntos de su formación. Así es. Bueno, Andrés, seguimos aquí con el tema de estas evaluaciones, porque claro, uno siempre, como dice el cuento por ahí, lo que no se evalúa no crece, ¿cierto? No mejora. No mejora, no crece. Entonces uno siempre piensa, pues si hacemos las evaluaciones, si estamos haciendo estas pruebas, esto nos tiene que servir para algo. No solamente a los chicos, como tú mencionabas, pues a los evaluados, sino para qué le sirve al sistema educativo. Entonces la pregunta sería, si estamos utilizando esos resultados de las pruebas en la toma de decisiones para la formulación de políticas. Tú dirías que sí, pero ¿cómo es la utilización de esos resultados? A ver, yo quisiera enfatizar lo que decía Isabel hace un momentito con respecto a la calidad de las pruebas que plantea, que propone el ICFES, y que en realidad poco conocemos, porque a lo largo de América Latina son pocos los ministerios de educación los que tienen una entidad responsable de un proceso de evaluación como el que tenemos en Colombia. Ahora bien, el planteamiento que tú haces es muy interesante, y es ¿qué hacemos con los datos? ¿Qué hacemos con los resultados?
Yo creo que aquí yo plantearía dos perspectivas, y es una la que tiene que ver con la interpretación y el uso de los resultados y el análisis de los reportes que tenemos en Prueba Saber. Digamos que los reportes son bastante importantes, muy bien diseñados, pero en realidad no en todos los casos las instituciones educativas tienen la posibilidad de hacer un análisis profundo para tomar acciones de mejora que permitan fortalecer aquellas áreas que han aparecido como áreas de mejora, áreas débiles. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que ese mismo ejercicio escalado a un nivel más macro, a un nivel de política pública, requiere un nivel de análisis también profundo para detectar esas áreas y a partir de esas áreas donde vemos debilidad, generar los programas que sean pertinentes para poder fortalecer esas competencias o esas áreas de los estudiantes. Y por último, yo mencionaría algo que en realidad puede ser herramientas que así no sean de corte anual, que sean otro tipo de herramientas que nos permitan tomar decisiones un poco más a corto plazo, y es que siempre estamos esperando la prueba de estado que surge una vez al año y que tenemos un dato anual, pero que existan posibilidades de utilizar otro tipo de herramientas que nos permitan tener datos más a corto plazo para ir tomando acciones más a corto plazo que nos permitan llegar a ese resultado y a esa prueba con todas las fortalezas que nos permitan tener un buen resultado. Y esas pruebas tienen un impacto como en las políticas de permanencia de los estudiantes. Más que en la política de permanencia, y ya mis compañeros de panel lo podrán complementar, es qué tan fuerte llegan nuestros estudiantes a la educación superior, que era uno de los planteamientos que tú nos proponías al inicio de esta conversación, y es cuando llegamos con las competencias suficientes para poder afrontar los retos de la educación superior es cuando empiezan la deserción. Entonces digamos que es un elemento ahí muy importante tener en cuenta. Sí, que es interesante porque es cuando el estudiante empieza a decir yo no estoy lo suficientemente preparado para la carrera, empiezan las inseguridades también de los estudiantes y las frustraciones también, que es como un sentimiento que seguramente ahí no lo mencionamos en los factores de deserción, pero estoy segura que muchos de los estudiantes terminan desertando porque no están contentos en la universidad y pueden no estar contentos o porque de repente descubren que se metieron a estudiar lo que no les gustaba o empiezan con la inseguridad de que no son lo suficientemente buenos porque no llegaron preparados a la universidad para lo que tienen que estudiar. Entonces, así es. Hay una asociación entre estos resultados, o sea, estudiantes que ingresan a la educación superior y que tuvieron eventualmente unos resultados más bajos en estas pruebas de 11, que básicamente es la prueba de ingreso a la educación superior o la de la conclusión de la enseñanza media. Si tuvieron unos más bajos resultados, tienen una mayor probabilidad de desertar. No significa que deserte, pero están en un riesgo más alto de desertar, y es donde, pues ahí adelantándonos un poquito, pues acceso y permanencia, donde muchas instituciones de educación superior están adelantando también unos programas de nivelación para que puedan poner pues a tono, poner al día a estos jóvenes que no pudieron por distintas razones desarrollar estas competencias a cabalidad, porque en educación superior, bueno, y en todo el sistema educativo lo que se necesita es comprender lo que se lee, tomar posiciones frente a lo que se plantea en los textos, resolver problemas de distinta naturaleza, y si no tienen estas habilidades, pues obviamente cuando se enfrentan ya a los retos de la carrera que elijan, pues pueden tener unas dificultades tremendas. Para las personas que nos están escuchando que de pronto no tienen claridad en esas dos evaluaciones, una, lo digo a propósito de la aclaración que acabas de hacer, Saber 11 es la que hacen los estudiantes en el paso del colegio a la universidad, y luego Saber Pro. Al final, o sea, cuando ya están a punto de culminar su carrera, su programa de educación superior, y si están cursando una carrera técnica o tecnológica, presentan Saber TIT. Entonces, hacia el final, más o menos, cuando ya hayan cumplido por lo menos el 75% de la carrera, y esas pruebas, tanto Saber TIT como Saber Pro, son requisitos o sea, presentarles un requisito para la graduación. Y los resultados de esas pruebas, yo me acuerdo que pues hace muchos años los resultados del ICFES, ¿cierto? Que uno lo hacía finalizando el bachillerato, eran uno de los requisitos para ingreso a la universidad. Sigue siendo, obviamente Saber Pro, pero Saber 11, pero te quería preguntar de Saber Pro, ¿el resultado de Saber Pro termina siendo útil a la hora de hacer un posgrado, por ejemplo?
No, No. o sea que hay, pues dentro de la autonomía de las Ok. instituciones de educación Sí, superior, lo ¿no? digo para quienes nos están escuchando, que pueden ser Sí. preguntas que pueden tener. No, claro, y es muy pertinente tu pregunta, porque sí, saber PRO o saber DIT son requisitos para obtención Para del graduarse, grado, claro. pero cada institución de educación superior podrá decir, presente la prueba y obtenga o mínimo un Claro. resultado a X o Y, o puede decir simplemente presente la prueba. Esto sí ya está dentro de la autonomía institucional, pero ya para estas evaluaciones o para selección para procesos de posgrado o para procesos de selección en empresas en general, o sea, que yo sepa, el uso pues de esta información no es, pues de la información de estos resultados no es habitual, no es corriente. Podría ser, porque estas pruebas pueden ser un buen predictor de un Claro, desempeño claro, futuro. Claro. Así es. Ya les había preguntado, pues aquí comenzando, la primera pregunta que les extendía a todos tenía que ver con la deserción. Digamos que les preguntaba qué factores incidían en la deserción. Lo opuesto a la deserción sería permanecer. Entonces ahora, para terminar nuestra conversación, quisiera preguntarles cuáles creen ustedes que podrían ser posibles estrategias para estimular la permanencia en la educación superior. ¿Qué estrategias deberíamos empezar a diseñar o en qué deberíamos trabajar para estimular esa permanencia? Entonces voy a empezar contigo, Francisco. Bueno, Juliana, pues mira, yo creo, pues hay muchas, pero yo te hablaría de tres inicialmente para atender como las tres principales causas que hemos coincidido aquí en el panel. La primera, frente a los temas económicos y financieros, yo creo que es importante crear un fondo de solidaridad educativa para que aquellos que quieran estudiar puedan estudiar, que todo el que quiera estudiar pueda estudiar y que eso esté básicamente soportado bajo la estrategia del Fondo Contingente del Ingreso, que consiste es en que el estudiante pueda tener todos los recursos suficientes y necesarios, no solamente para pagar la matrícula, sino para pagar la sostenibilidad. Claro. En cuanto a pago de fotocopias, pasajes, alimentación, y si se tiene que desplazar, que ojalá eso no llegue a pasar, porque la idea es que la universidad llegue a territorio, pues si le toca desplazarse por X o por Y situación, pues que pueda tener los recursos suficientes para pagar su vivienda. Y que una vez termine todo su proceso de formación, cuando ingrese al sector productivo, él pague de acuerdo al ingreso, se llama un fondo contingente al ingreso, y que eso se vaya a un fondo de solidaridad, ¿para qué? Para que otro pueda estudiar. Y de esa manera vamos a superar los temas o las limitantes de cobertura, como lo superaron países como Australia, Inglaterra, entre otros, ¿no? El segundo punto, que tiene que ver con los aspectos académicos, es decir, muchos estudiantes no llegan con las competencias suficientes y necesarias para responder en educación superior, y por eso pasa lo que tú decías ahorita, se desmotivan y de pronto sí es lo de ellos, pero no tienen pues las competencias para hacerlo. Entonces en esto hay que hacer varias cosas. La primera es que en las instituciones de educación básica, primaria, secundaria y media, se debe fortalecer todas esas competencias y trabajar. Pues hay grandes inequidades. Aquí los jóvenes, desafortunadamente, llegan, o sea, digamos que la situación social es como una cancha que está así ladeada, ¿no? Empinada. Unos nacen aquí y otros nacen aquí, ¿no? Entonces lo que hace la educación, o lo que tiene que hacer la educación, es brindar las oportunidades para equilibrar o nivelar esa cancha, ¿cierto? Y eso se nivela con educación de calidad. Pues en Colombia, pues todavía tenemos apenas como el 10% de aulas o de sedes que dictan jornada única, ¿cierto? Un 10%, por Dios, de 53.000 aulas que tenemos, de 53.000, perdón, sedes que tenemos. Entonces hay que fortalecer jornada única, porque es que por ahí empiezan las inequidades, ¿sí? No es lo mismo un estudiante que estudie de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde que uno que estudie media jornada, ¿cierto? Entonces, en promedio, esos estudiantes, es decir, el 90% de los estudiantes de este país están estudiando básicamente casi que 2 años menos durante toda su formación que los estudiantes que pueden hacerlo en jornada. Entonces ya por ahí empiezan las inequidades. Entonces, tú no le puedes pedir a un estudiante que viene de estudiar estas medias jornadas, usualmente en el sector
público y usualmente del sector rural, a exigirle las mismas competencias o habilidades para que compita con uno que viene del sector privado estudiando jornada única y con todas las competencias. Entonces ya por ahí empezaron las desigualdades. Una forma en la que las instituciones de educación superior pueden romper con esa inequidad es creando el semestre cero, es decir, trabajando en nivelar a esos estudiantes en la educación superior para poder entonces de que ya aquellas competencias suficientes y necesarias que se requerían, que bien lo explicó Isabel ahora, que tienen que ver con matemáticas, con ciencias naturales, con lectura, especialmente lectura crítica y resolución de problemas, que es el principal problema que tenemos nosotros, tanto en pruebas PISA como en pruebas saber, lengua castellana, las competencias ciudadanas e inglés. Entonces yo creo que esa es otra parte. Y la tercera, pues obviamente, fortalecer toda la orientación universitaria, ocupacional, a todos los estudiantes para que efectivamente encuentren lo que es, porque también datos de las instituciones de educación superior dicen que mucha de la deserción se da porque pues no era lo de ellos, ¿cierto? Entonces faltó una asesoría de orientación vocacional ahí. Hay otras, pero dejo a mis amigos aquí que... Si quieres, Andrés. Bueno, Andrés, gracias. Sí. Yo quisiera reiterar algo que mencionaba al inicio, con un nivel de profundidad mayor, que es la colaboración de la comunidad y el mundo empresarial con el colegio. Porque eso creo que le permitiría a los estudiantes tener una mayor perspectiva frente a dónde podrían proyectarse cuando estén en la educación superior, por un lado. Pero por otro lado, no todo tiene que ser educación superior. Francisco lo mencionaba y creo que la educación técnica y tecnológica tiene un nivel de formación bastante interesante e importante que le puede aportar mucho a los estudiantes que pueden incorporar al mundo laboral y que pueden ser exitosos profesionalmente desde esa perspectiva. Otro elemento tiene que ver con un currículo flexible como fruto de la colaboración entre la universidad y la escuela. Y es qué es lo que necesita la universidad y qué es lo que necesita el mundo laboral para que los colegios puedan tener un nivel de flexibilización curricular que les permita ayudar a los estudiantes a tener esas competencias que se requieren en la universidad y en el mundo laboral. Y por último, un elemento que tocamos en algún momento de la conversación que tiene que ver con la formación socioemocional de los estudiantes, que es un complemento también de la formación vocacional. Una buena formación vocacional con un currículo que tenga un componente socioemocional puede permitir, digamos, a los estudiantes tener esa integralidad para tener ese éxito y esa permanencia en la educación superior. Sí, antes de darte la palabra, Isabel, en una conversación anterior hablábamos del impacto que ha tenido la pandemia también en todo ese estado emocional de los estudiantes, que también ha generado mucha deserción. Pues por una parte está obviamente el tema económico, que ha tenido también sus consecuencias la pandemia, por supuesto, en las familias, el factor económico que ha generado deserción, pero el estado emocional de las personas también se ha visto afectado y eso también ha generado un poco de deserción. Entonces también qué importante ese acompañamiento a los estudiantes, incluso pues desde el colegio. Isabel, que está aquí que se habla. Y totalmente de acuerdo con lo que plantearon tanto Francisco como Andrés, es decir, endoso plenamente, no voy a repetir esto, pero quiero destacar un punto importante, que es un reto de educación superior y que tiene una incidencia en la educación básica, que es la formación de los docentes, de los futuros docentes, de los chicos y chicas de básica primaria y educación inicial. Este es también un reto importante y el país ha hecho muchos esfuerzos de tratar de atraer a los mejores profesionales o a los mejores aspirantes, los mejores bachilleres hacia las carreras de licenciatura, pero todavía las licenciaturas no son unas carreras tan atractivas como otras, a pesar de que pues el ingreso a la licenciatura, al sistema educativo oficial, pues puede traer una estabilidad laboral, una remuneración pues relativamente buena, etcétera, pero no estamos atrayendo aquí a los mejores profesionales y lo que se ve o a los mejores estudiantes hacia esas carreras, y aquí hay un reto importante de país y de sociedad, de cambiar ese imaginario hacia la profesión de los docentes. Es una profesión muy importante, es más, o sea, sin los docentes no están las demás profesiones, es así de sencillo, ¿no? Y esto, o sea, esta formación de los docentes también en sus aspectos socioemocionales y en la formación específica para poder abordar las pedagogías, tiene que ver mucho con lo que va a pasar con el
el futuro pues de esta educación, de estos problemas que ya tenemos en educación inicial y en educación básica primaria y en educación media. Y aquí lo que vemos y seguimos, estuve revisando por estos días los resultados de Saber Pro y justamente los resultados de los egresados que cursan las carreras de educación son los más bajos comparados con las otras áreas de conocimiento. O sea, entonces aquí tenemos un reto muy importante de país, de sociedad, de gobierno, de todos nosotros para entender que estos profes son los que van a cambiar y van a transformar la vida de las personas y que a mejores profesores vamos a tener mejores chicos y chicas y vamos a tener un cambio muy positivo en todo lo que es la trayectoria educativa y obviamente la trayectoria de desarrollo del país, ¿no? Sí, ese dato está bien interesante. Pues tienen ustedes una responsabilidad muy grande, todos tenemos una responsabilidad muy grande en lo que hacemos, pero pues yo creo y estoy convencida en todas estas conversaciones que hemos tenido con protagonistas de la educación, de la gran responsabilidad que tienen los educadores, como dices Isabel, pero en general pues todas las personas que están liderando instituciones educativas de todos los niveles. Veíamos incluso, y ya hay una pregunta que les quiero hacer que no estaba incluida, pero me parece interesante porque recientemente estuvimos haciendo entrevistas a un montón de chicos, a un grupo de chicos de últimos niveles de colegio, o sea, de media, de 10º, 11, y a un grupo de chicos que ya están en la universidad, preguntándoles a los de 10º y 11 cuáles eran sus expectativas frente a la salida a la universidad, y a los que estaban en la universidad, cómo se sentían en la universidad, sus expectativas ante una vida futura laboral y si la universidad estaba siendo suficiente con respecto a las expectativas que ellos tenían. Y en realidad uno queda muy conmovido con las respuestas, ¿no? Con ese deseo que tienen muchos, por un lado muchos de los estudiantes de colegio, de irse del país, que es muy raro porque en las generaciones nuestras uno no se quería ir del país y mucho menos en este momento. Nosotros queremos trabajar por este país porque decimos aquí es donde queremos vivir y trabajar. Hoy en día no, y es como una suerte de desesperanza que tienen con el país. Entonces, qué responsabilidad, por eso digo yo, que tienen las personas que están al frente de instituciones. Y por el lado de los estudiantes que ya están en la universidad, cierta insatisfacción con lo que están estudiando y una expectativa muy alta de un mercado laboral que está demandando unos profesionales que ellos sienten que no son. Entonces, quisiera ya para terminar, ¿ustedes cómo creen o cuál es el mensaje que entre ustedes o hacia el sector educativo, cómo creen que podríamos estimular más y entender que tenemos que también formar chicos que quieran trabajar por su país? No digo que no se vayan, ricos, si tienen la oportunidad de estudiar y de terminarse de formar en otro lugar, quizás de hacer aquí un pregrado y luego hacer un posgrado en una universidad que elijan porque es especializada en algo. Qué fortuna las personas que pueden hacerlo, pero yo sí creo que qué rico formar gente para que siga trabajando por el futuro de Colombia. Unas pocas palabras y ya terminamos con esta última. Pues, es más, ¿sabes? Es más a modo de reflexión, no es una pregunta, sino si quieres complementar algo a esa reflexión. Sí, o sea, es una pregunta amplia que podemos hablar muchísimo de ella. Sí. Y para eso yo quisiera empezar diciendo que nosotros tenemos también como la obligación con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes colombianos, de darle oportunidades para que se queden también, para que se queden haciendo patria. Yo creo que tenemos que trabajar mucho sobre la identidad, sobre la identidad nacional también, y volver un poco a los radicales antropológicos, pensando en la educación del 2050, ¿no? Volver a todo el énfasis de educación emocional, trabajarlo muy fuerte para ellos, para darles resiliencia también, darles sentido y propósito de vida, bien sea que lo tengan acá o que lo tengan por fuera, pero creo que es muy importante darles eso y darles una educación que dé las herramientas suficientes y necesarias, sobre todo, que para mí es el fin de la educación, para que sean buenas personas, buenos ciudadanos y seres felices. Sí, creo que eso es lo más importante allí. Frente a eso tenemos pues muchos retos como sistema, como país, retos como pues ahorita tenemos 793.000 niños en edad de 5 años, de los cuales 205.000 no están en este momento en el sistema. Es decir, un 26% de los niños
en edad de 5 años que deberían de estar estudiando en preescolar y no están. Y no están. Y nadie sabe dónde están. Entonces tenemos también que elaborar mecanismos de supervisión, de seguimiento interanual para ir por estos niños, porque está demostrado, según estudios de UNICEF, que esos niños van a tener un 50% menos de probabilidad de que les vaya bien en primaria, en bachillerato y por ende en educación superior. Entonces ya hay 205.000, 26% de nuestros niños en edad de 5 años, en edad de estar en preescolar. Hay un reto bastante importante. Yo hago un llamado y felicito pues a las mujeres, las instituciones de educación básica, primaria y secundaria, el 66% de los docentes son mujeres, ¿sí? Sí. Y eso dice mucho también de esa gran vocación y de ese gran amor que las mujeres hacen también por nuestro país. Pero creo pues que necesariamente tenemos una obligación de ofrecerle una educación pertinente, y vuelvo a la palabra pertinente, y creo que una forma también de ayudar a esa pertinencia, a darle sentido a esa educación con propósito a nuestros estudiantes, es formar en educación emocional, en competencias socioemocionales como la empatía, como el amor propio, como el amor a los demás, como el servicio amoroso a los demás, en liderazgo. Una institución de educación que no esté trabajando en liderazgo está haciendo la mitad de la tarea, y considero que esas son algunas de las recomendaciones a hacer para tener un mejor país. No sé si alguien quiere complementar algo de la reflexión. Muy interesante los dos planteamientos que tú hacías. Y creo que el primero tiene que ver mucho con la inspiración, que está conectado con lo socioemocional. Yo recuerdo cuando era estudiante que para mí la inspiración eran mis maestros y mis padres, de por qué quedarme, por qué ser alguien acá y por qué aportar al país. Y creo que a veces nos ocupamos mucho en el tema de qué competencias, qué desarrollos académicos, etcétera, pero ese complemento que tú también mencionabas, Francisco, de socioemocional para inspirar y motivar es un elemento, yo creo que fundamental para poder lograr que nuestros estudiantes se queden y sigan aportando al país. Ahora, desde el tema de ya la permanencia en la universidad, que era el segundo planteamiento que tú hacías, yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba Francisco en el tema del nivel cero, y es que a veces tenemos que tomar decisiones muy jóvenes sobre algo que nos va a afectar el resto de nuestras vidas. Entonces a veces es importante tener como una pausa desde ya en la universidad para poder tener la posibilidad de escoger el camino correcto, y muchas universidades hoy por hoy empiezan a tener escenarios donde tú puedes ingresar a la universidad, apropiarte de varias opciones para que luego, pasado un par de semestres, puedas seleccionar el camino correcto. Y por otro lado y por último, creo que no todo tiene que ver con la educación superior. La educación técnica y tecnológica, de nuevo, creo que juega un papel fundamental, y allí también puede verse como un caso y un escenario exitoso para los estudiantes. Entonces tenemos un reto muy importante y creo que también muy emocionante. Sí, no, y totalmente de acuerdo. Yo creo que lo fundamental aquí es poder desde los primeros años de educación hasta la educación universitaria, posgradual, etcétera, trabajar esa dimensión muy importante que es el ser. Sí, la educación debe formar en las competencias básicas, es esencial, y las competencias específicas ya de cada profesional, técnico, tecnólogo, pues odontólogo, quien sea, debe formar estas competencias específicas sin olvidar las básicas. Sin las básicas ningún profesional es bueno, pero esta dimensión del ser, de lo socioemocional, de la actuación como ciudadano, marca la diferencia también, y por eso yo creo que, o sea, que ya en buena hora yo creo que los mensajes que están proviniendo pues de la literatura internacional y de las decisiones de muchos gobiernos en torno a volver pues la educación socioemocional un elemento fundamental desde los primeros años es clave. Cuando una persona entiende el punto de vista del otro y lo respeta y entiende por qué asumió tal posición, maneja, o sea, sabe que puede tener rabia, que puede tener algún disgusto, pero que puede entender esa razón y no partir hacia una solución agresiva hacia el otro, y poder pues resolver y solucionar los conflictos con los otros, con los demás, o estas diferencias de una manera argumentada. Eso es muy distinto. O sea, la argumentación aquí es una competencia básica, pero también es socioemocional, y con eso podemos ser unos mejores ciudadanos, vivir en paz, y que seguramente eso puede estar también en el anhelo de muchos jóvenes que quieren irse del país porque dicen, no, aquí no hay paz, aquí pues no hay formas de vivir tranquilos, y yo creo que ese es un mensaje también importante, además de todos los demás que hemos tratado en esta conversación tan emocional. Bueno, pues muy bien, nos podríamos quedar aquí conversando. Creo que un buen punto sería cómo incluir también
en todas esas evaluaciones la formación socioemocional de los Así es. estudiantes. Esas evaluaciones al final no solamente miden, no solamente evalúan a los estudiantes, sino también a las instituciones y a todo el sistema educativo del país. Entonces, ellos son Francisco, Isabel y Andrés. Este es el futuro de la educación en Colombia. Nos encontramos en una próxima entrega.